Hemos estado hablando de animales, su comportamiento, la naturaleza, etc. y todo eso, pero no. Hoy hablaremos de un hombre condenado a ejecución, todo un pueblo viviendo en el caos, una revelación que cambiaría el rumbo de la humanidad. Imagina presenciar el instante en que Dios decide revelar el futuro y le confía esa misión a un solo hombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué entre todos los libros de la Biblia, Isaías es el más impactante? ¿Por qué fue llamado el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen sus palabras que resonaron tan fuerte hasta el punto de que Jesús lo citó más que a ningún otro libro? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de ver las Escrituras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es un código secreto dejado por Dios para nuestra generación. Un libro que anunció el nacimiento virginal 700 años antes de que ocurriera, que describió la crucifixión con una precisión asombrosa siglos antes de que existieran las cruces, y que reveló la imagen más exacta del Mesías antes de que el mundo lo conociera. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede traer a tu vida es gigantesco. Si este mensaje tocó tu corazón, retribúyelo con un gesto sencillo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a difundir la palabra cada día. Y si te dijera que Isaías no solo habló del pasado, sino que profetizó directamente a nuestra generación, trayendo advertencias y promesas para los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Sabes por qué los estudiosos llaman a Isaías el quinto evangelio? Porque tiene 66 capítulos, como los 66 libros de la Biblia. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio, como los 39 libros del Antiguo Testamento, y los 27 finales hablan de salvación, como los 27 del Nuevo. ¿Coincidencia? Imposible. Lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento, porque el libro de Isaías contiene profecías tan exactas, tan imposibles de ser humanas, que los escépticos han buscado respuestas durante siglos y fallan todas las veces. Prepárate para un viaje que transformará tu fe, porque después de escuchar esta historia, nunca volverás a ver la Biblia de la misma manera. Ese año, Jerusalén estaba envuelta en sombras. La muerte del rey Usías había lanzado una ola profunda de miedo e inseguridad sobre todo el reino de Judá. En las calles, el pánico corría como agua, silencioso, pero visible en los ojos de cada persona. El rey había gobernado durante 52 largos años, trayendo prosperidad y seguridad, pero ahora su muerte parecía anunciar un tiempo oscuro. Isaías, un joven sacerdote de linaje honrado, observaba todo aquello con una preocupación creciente. Había crecido escuchando las historias sobre la grandeza de Dios, presenciando los rituales del templo desde niño, pero ahora parecía que Jerusalén había perdido el rumbo. La corrupción y la idolatría comenzaban a infiltrarse incluso en la ciudad santa. Nobles sacerdotes que deberían ser ejemplo de justicia y rectitud, solo buscaban su propio interés. Isaías se sentía profundamente perturbado. Sentado en una pequeña sala a las afueras del templo, Isaías meditaba en silencio. El viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas con insistencia, como un presagio. Sentía que algo estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque no sabía exactamente qué. Su corazón estaba inquieto, dominado por una mezcla de temor y expectativa. De repente, la puerta se abrió bruscamente, quebrando el silencio. «Hermano Isaías, gritó Jeremías, su amigo cercano. ¿Has oído las noticias? Nuestras fronteras están bajo amenaza. Los asirios marchan contra nosotros. Dicen que con Usías muertos somos presas fáciles». Isaías respiró hondo antes de responder. «¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo está reaccionando?» Jeremías bajó la cabeza, abatido, desesperado, perdido. Algunos hablan de hacer alianzas con pueblos que adoran a otros dioses. El rostro de Isaías se ensombreció aún más.
Jeremías, nuestra salvación no está en alianzas humanas. Tenemos que volver al Dios de nuestros padres. Jeremías lo miró fijamente con los ojos llenos de inquietud. Pero, ¿quién te escuchará en tiempos como estos? ¿Quién prestará atención a tus palabras? Isaías guardó silencio por un momento, observando el horizonte, donde empezaban a formarse nubes oscuras. Tal vez nadie me escuche ahora, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a nuestro pueblo quién es el verdadero rey. Jeremías asintió conmovido por las palabras firmes de su amigo. Más tarde, mientras caminaba hacia el templo, Isaías vio a hombres discutiendo con ansiedad en las calles, mujeres llorando por sus hijos que podrían ser llamados a la guerra. Un anciano sacerdote se acercó a él con una expresión desalentada. Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor. Dios nos ha abandonado. Isaías respondió con calma pero con firmeza. Dios jamás nos abandonaría. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. El anciano negó la cabeza, incrédulo, y se alejó lentamente. Al entrar en el templo, el silencio era denso, casi palpable. Isaías se acercó al altar, se arrodilló lentamente y comenzó a orar. Dios de nuestros padres, estamos perdidos. Nuestra nación se aleja de tu ley. Nuestra esperanza se desvanece. ¿A dónde miraremos si no es a ti? Mientras oraba, Isaías sintió un viento fuerte recorrer el templo, moviendo suavemente el velo sagrado. Una presencia indescriptible comenzó a llenar el lugar. Intensa, arrolladora, una luz resplandeciente surgió delante de él, que Isaías tuvo que cubrirse los ojos con las manos, incapaz de soportar aquel resplandor cegador. A través de las rendijas entre sus dedos temblorosos, comenzó a distinguir detalles extraordinarios. Frente a él se erguía un trono majestuoso, alto y sublime, del cual irradiaba una luz pura y penetrante. Sentado en el trono estaba el Señor, una figura inmensa cuya faz era imposible de contemplar directamente, tal era su gloria. Alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas. Isaías los observaba fascinado y aterrorizado, mientras 2 alas cubrían sus faces, 2 sus pies, y con las otras 2 se mantenían suspendidos en el aire. Una melodía profunda y poderosa resonaba en todo el templo, repitiéndose sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz de aquellos seres penetraba hasta lo más profundo del profeta, haciendo que cada fibra de su cuerpo temblara. Todo el templo parecía sacudirse por la intensidad de aquella proclamación celestial, mientras una densa nube de humo comenzaba a llenar el lugar, nublando su ya limitada visión. Isaías, dominado por el temor, comenzó a murmurar para sí mismo: ¿Cómo puedo estar aquí? Esto es demasiado para cualquier hombre. Con cada repetición del canto celestial, su corazón se hundía aún más en la dolorosa conciencia de su propia impureza. No era solo miedo, era una vergüenza insoportable frente a la perfección divina. Agachó la cabeza, sintiendo una lágrima deslizarse lentamente por su rostro y caer sobre el suelo sagrado. «Estoy perdido», susurró temblando bajo el peso de aquella revelación abrumadora. «No soy digno, no merezco ver esta gloria. Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro». Isaías apretó sus manos contra el pecho, intentando aliviar el peso sofocante que lo oprimía. Su respiración se volvía dificultosa y su cuerpo se debilitaba bajo la magnitud de aquella visión. «¿Por qué me has traído aquí, Señor?», gimió sintiéndose incapaz de resistir tanta santidad. Mientras permanecía postrado, la voz que retumbaba en el templo se hacía aún más intensa. Isaías notó con asombro que los propios fundamentos del templo temblaban ante la fuerza de aquella proclamación celestial. El joven sacerdote comenzó a sollozar profundamente, comprendiendo la gravedad de su condición frente a la santidad perfecta que lo envolvía. «No hay salvación para mí aquí», susurró desesperado. «Estoy ante el Dios viviente. Ningún mortal puede sobrevivir ante su presencia». De pronto, una sombra cubrió a Isaías, interrumpiendo sus pensamientos de angustia. Levantó lentamente la cabeza y vio que uno de los serafines se aproximaba rápidamente. Su corazón se disparó. El miedo lo paralizó. Estaba convencido de que aquel sería su fin.
El ser celestial traía algo en las manos. Isaías intentó distinguirlo y su corazón casi se detuvo al reconocer lo que era: un carbón encendido tomado directamente del altar celestial. El resplandor de aquella brasa iluminaba todo el templo, proyectando sombras danzantes sobre los muros cubiertos de humo. El ser celestial se acercó lentamente, sus ojos penetrantes fijos en el profeta que temblaba sin control. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó, tratando de retroceder sin éxito. El ser se posó suavemente delante de él, sujetando con firmeza el carbón encendido en una de sus manos. Sus ojos transmitían calma y misericordia. «Isaías», dijo el ser celestial con una voz profunda y reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, Isaías sintió el ardor abrasador del carbón al tocar sus labios. El dolor era intenso, pero se mezclaba con una sensación de alivio y purificación que no podía describirse. Gritó más por sorpresa que por sufrimiento físico. El ser celestial sonrió levemente mientras retiraba la brasa de su boca. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». Isaías, aún aturdido por la intensidad del momento, alzó lentamente los ojos hacia el trono glorioso frente a él. Se sentía increíblemente liviano, como si un peso inmenso hubiera sido arrancado de su alma. Entonces una voz poderosa resonó de nuevo. «No necesitamos profetas, necesitamos soldados», gritó otro. Isaías, con la mirada firme y llena de determinación, continuó: «Endurece el corazón de este pueblo, Señor. Cierra sus oídos, ciega sus ojos, hasta que las ciudades estén desiertas, hasta que los campos queden devastados». Un silencio incómodo se apoderó de la plaza por unos segundos, pero pronto comenzaron las risas y los insultos. «Vete, Isaías», gritó un anciano, «no necesitamos tus amenazas». Jeremías se acercó a su amigo tomándolo del brazo. «Vamos, Isaías, ellos no están listos para escuchar». Mientras se alejaban, Isaías se detuvo de repente y miró hacia atrás. Algo en su interior le decía que ese rechazo inicial era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, de regreso en su pequeña casa, Isaías se arrodilló y oró: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré sin ser escuchado? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo alejarse más de ti?». La respuesta llegó como un susurro profundo en su mente: «Hasta que la tierra sea devastada, hasta que el caos cubra las ciudades, hasta que solo quede un tronco quemado, pero de ese tronco brotará vida otra vez». Isaías abrió los ojos lentamente, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Días después, comenzaron a llegar las noticias: tropas enemigas avanzando, hambre, injusticia creciente en las calles. Las palabras que Isaías había profetizado empezaban a cumplirse ante sus propios ojos, y aún así, el pueblo permanecía indiferente. Una mañana, mientras cruzaba el mercado, Isaías escuchó a un grupo de mujeres llorando. «Otro pueblo ha sido destruido», lamentaba una de ellas. Isaías apretó los puños. «Tienen que escuchar, tienen que entender», murmuró para sí mismo. Jeremías apareció desde una esquina. «Isaías, ¿vas a seguir hasta el último aliento?», respondió con determinación. Isaías sabía que su camino estaría marcado por el dolor, el rechazo y la soledad, pero algo dentro de él le decía que el propósito de Dios era más grande de lo que podía comprender en ese momento. Pero la mayor de todas las revelaciones aún estaba por venir. Los días en Jerusalén se volvieron cada vez más tensos. Cada mañana traían nuevas malas noticias: batallas perdidas, alianzas políticas que fracasaban, hambre en las aldeas cercanas. Isaías caminaba por las calles observando el rostro abatido de su pueblo. Sabía que su misión era anunciar, aunque no fuese escuchado, pero eso no aliviaba el peso en su corazón. Una tarde nublada, Isaías fue llamado al palacio real. El rey Acaz, ahora en el trono, se mostraba inseguro, vacilante y completamente dominado por el miedo. La amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria lo tenía al borde del pánico. Al llegar a la sala del trono, Isaías notó el ambiente cargado de tensión. Guardias armados, consejeros murmurando, rostros pálidos por la preocupación. «Isaías»,
llamó el rey con un tono desesperado. ¿Qué dice tu Dios sobre todo esto? Estamos rodeados de enemigos. Mi corazón está dominado por el temor. Isaías respiró hondo, cerró los ojos por un momento breve, buscando fuerzas, luego se acercó al rey. Escucha, oh casa de David, no temas a esos dos cabos de tizones humeantes, que son los reyes de Siria e Israel, comenzó con voz firme. El rey Acaz lo miró fijamente, lleno de ansiedad. Pero ¿cómo no temer? Ya están a nuestras puertas. Isaías permaneció inquebrantable. Dios te dará una señal, algo que probará que Él sigue en control. Hizo una pausa breve y miró directamente a los ojos del rey. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Un silencio denso cayó en la sala. ¿Qué? Preguntó Acaz visiblemente confundido. Una virgen, concebir, eso es imposible. Los consejeros a su alrededor comenzaron a murmurar, intercambiando miradas desconfiadas. Esto no tiene sentido, susurró uno de ellos. Isaías, estás hablando en enigmas, dijo otro con tono de irritación. Jeremías, que había acompañado a Isaías hasta el palacio, se acercó y susurró. Isaías, ¿estás seguro de lo que escuchaste? Isaías asintió con firmeza, completamente seguro. Mientras los hombres en la sala murmuraban, reían y se burlaban de la profecía, Isaías permanecía inmóvil. Su mirada estaba fija en un punto más allá de la comprensión humana. Emmanuel, repitió en voz baja, casi como una oración. Al salir del palacio, Jeremías caminó al lado de Isaías aún atónito. ¿Una virgen? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Isaías se detuvo y miró a su amigo. No lo sé, Jeremías. No entiendo cómo, pero sé que eso fue lo que Dios reveló, y sé que algún día ese niño nacerá. Y el pueblo, insistió Jeremías, apenas cree en las palabras que ya has dicho. ¿Cómo esperas que acepten algo así? Isaías alzó la vista hacia el cielo cubierto por grupos de nubes grises. Ni yo lo comprendo del todo, amigo, pero sé que debo proclamarlo. En los días siguientes, la noticia de la profecía se esparció rápidamente. Dondequiera que Isaías iba, escuchaba comentarios. «Un niño de una virgen, ¡qué locura!», decían algunos. «Ahora sí que el profeta perdió la cabeza», se burlaban otros. Había risas, sarcasmos, incluso insultos directos. Una mañana, mientras se dirigía al templo, Isaías fue abordado por un grupo de jóvenes. Profeta!», gritó uno, «¿cuándo viene ese tal Emmanuel tuyo? Ya sabemos, eres bueno con las metáforas, ¿no?». Isaías se detuvo, mirándolos con serenidad. «Rían hoy, burlen ahora, pero las palabras del Señor no fallan». El grupo estalló en carcajadas mientras se alejaban. De regreso en su casa, Isaías se arrodilló nuevamente, como tantas otras veces. «Señor, ¿por qué me muestras cosas que mi mente no puede comprender? ¿Por qué me haces anunciar una señal tan misteriosa?». El silencio de la noche fue la única respuesta. Y entonces, mientras permanecía allí, con los ojos cerrados y el corazón apretado, Isaías tuvo otra breve visión. Una mujer envuelta en luz, con el vientre creciendo y un niño en sus brazos. «Emmanuel», susurró con lágrimas en los ojos. La imagen desapareció tan rápido como había surgido. Isaías quedó inmóvil, respirando con dificultad. «Esto desafía toda lógica humana», dijo en voz baja, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Isaías comprendió que lo que había visto desafiaba todo entendimiento humano. Las semanas siguientes a la revelación de la señal de Emmanuel fueron aún más desafiantes para Isaías. La tensión en Jerusalén crecía como una tormenta a punto de estallar. Los enemigos rodeaban las fronteras y el miedo se había apoderado de todos. Aún así, Isaías se levantaba cada mañana con la misma convicción: entregar el mensaje de esperanza que Dios le había confiado. Una mañana fría, Isaías se colocó en la plaza central de la ciudad. Allí los comerciantes organizaban sus puestos y los ciudadanos circulaban comentando sobre las nuevas amenazas militares. Isaías alzó la voz con firmeza: «Escuchad, pueblo de Judá, no dejéis que el miedo os consuma. El Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros». Algunas personas se detuvieron,
Otras simplemente siguieron su camino, negando con la cabeza en desaprobación. Desde el centro de la multitud, un hombre gritó con tono burlón: «Ah, el profeta soñador ha vuelto con sus mensajes de desgracia y promesas imposibles». Otro hombre, con una expresión amarga, replicó: «Emanuel, ¿qué clase de Dios permite tanto dolor sobre nosotros?». Isaías, sin dejarse intimidar, continuó: «Incluso en medio de la desesperación hay esperanza. Este hijo será una señal de que Dios no nos ha abandonado. Aunque parezca silencio, aunque todo a nuestro alrededor grite derrota, Dios está con nosotros». Jeremías, siempre cerca, susurró: «Isaías, ¿te das cuenta de lo que estás provocando? Cada nueva palabra tuya parece dividir más al pueblo. Algunos comienzan a creer, pero muchos otros se están volviendo contra ti». «Lo sé, Jeremías, pero el mensaje no es mío». Isaías apretó el puño con firmeza. «No puedo callar». Aquella noche, Isaías apenas pudo dormir. En su oración, arrodillado sobre el suelo frío, clamaba: «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo proclamar juicio y destrucción? ¿Hasta cuándo veré rostros cerrados, oídos sordos y corazones endurecidos?». Y como respuesta, otra visión se formó ante sus ojos cansados. Vio tierras calcinadas, casas reducidas a polvo, niños llorando en las calles, madres de luto y presidentes con túnicas rasgadas sentados en medio del polvo. «Es el precio de la desobediencia», murmuró mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Al día siguiente, durante un pequeño encuentro con campesinos, Isaías intentó advertirles: «Vuestros campos serán invadidos, vuestras cosechas destruidas, los enemigos vendrán como enjambres de langostas. Escuchad la voz del Señor mientras aún hay tiempo». Uno de los hombres se levantó irritado: «Cállate, profeta. Nuestros problemas son políticos, no espirituales. No queremos escuchar más amenazas». Isaías no se movió. «Podéis silenciarme, pero no podéis silenciar la voz de Dios.